Continuemos con la segunda parte del tema necesidad del nuevo nacimiento. Comencemos con los resultados del nuevo nacimiento. Aquí vamos a ver que en primer lugar nos hace hijos de Dios por adopción y regeneración. Veamos primero qué es por adopción. Tenemos derechos de hijo, Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Se dan cuenta que al tener el derecho de hijo somos herederos de Dios. Pero en segundo lugar también somos coherederos con Cristo. Leamos Romanos 8:15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero en este momento, lo que nos interesa señalar es que no solo somos herederos de Dios, sino que también coherederos con Cristo. Miren qué privilegio. Veamos ahora qué es por regeneración. En primer lugar, naturaleza de hijo. Tenemos naturaleza de hijo. Primera Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En realidad esto es lo ideal. Desafortunadamente no lo logramos poner en práctica así como nos lo indica la palabra, pero tenemos que esforzarlo por tratar de pecar lo menos posible. Por lo menos ya no somos practicantes del pecado. Esa es la diferencia. No somos esclavos del pecado. No podemos decirlo, hemos dicho muchas veces, que no podemos dejar de pecar. Pero, insisto, ya no somos practicantes del pecado o esclavos del pecado. Luego, hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es algo muy importante. Hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él es el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Nosotros, pues aquí, estamos en la categoría de hermanos. Pero lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Un hijo desconocido. Quiero explicarles esto. Un hijo desconocido por su padre no tiene los derechos legales de hijo, pero tiene la naturaleza de su padre. Por otro lado, un hijo adoptado tiene los derechos legales de hijo, pero no tiene la naturaleza de su padre adoptivo. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos las dos naturalezas. ¡Qué privilegio el ser hijos de Dios! El segundo aspecto que tenemos que considerar es de que el nuevo nacimiento produce obediencia. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Para obedecer a Dios se dan dos requisitos, el querer y el hacer. No solo tenemos que querer, no nos quedemos en el deseo de hacer algo, no, tenemos que llevarlo a la práctica. Eso es muy importante. En tercer lugar, imparte la vida eterna. Ese es otro resultado. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es, pero importantísimo, de tenerlo muy en cuenta. Es necesario tener al Hijo para tener la vida eterna. Porque dice aquí claramente que al que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Ahora, ¿cómo es que estábamos antes de recibir la vida eterna? Es muy importante recordarlo para que estemos agradecidos de tener ahora la vida eterna. Efesios 2:5 nos da la respuesta. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta que esa era nuestra condición? Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero ahora tenemos la vida eterna, porque por gracia es que somos salvos. La gracia es algo que nosotros hemos recibido sin merecerlo. Ahora quiero pasar a el último tema de esta lección, que es el conflicto con la naturaleza vieja. Ya tenemos claro que cuando uno acepta a Cristo, se nace de nuevo espiritualmente. Se recibe al Espíritu Santo, quien comunica a la divina natural, quien comunica la divina naturaleza, pero todavía se retiene la naturaleza antigua, heredada de Adán. Por eso se tienen las dos naturalezas que siempre estarán en conflicto. Veamos en primer lugar los nombres que se le da a la vieja naturaleza. Viejo hombre, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, el primer nombre es viejo hombre. En segundo lugar, se le llama carne. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, también se le llama carne. Y el tercer nombre, mente carnal. Romanos 8:7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos de que tenemos que luchar, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y lo que nosotros necesitamos es ser agradables delante de Dios. Bien, estos son los nombres. Ahora veamos, la naturaleza vieja no se quita al aceptar a Cristo. Veamos qué demostración hay de ello. En primer lugar, en la carne no mora el bien. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Miren qué conflicto. Nosotros queremos hacer el bien, pero en la práctica la situación nos cuesta. En segundo lugar, se está habituado a hacer el mal. Jeremías 13:23. Comienza con una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también. Continúa con otra pregunta. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Se dan cuenta? Eso era nuestra vida anterior. Estábamos habituados a hacer el mal. Ahora tenemos que tratar de hacer el bien, pero no es fácil. Ahora, otro aspecto importante a considerar es que la naturaleza vieja se opone al espíritu. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esto es algo muy importante a considerar, porque vemos que nuestra naturaleza vieja está en conflicto con el espíritu. Y está muy claro, los dos se oponen entre sí, porque el espíritu quiere hacer lo bueno, pero nuestra vieja naturaleza, como ya vemos, está habituada a hacer el mal. Entonces, es una situación de conflicto. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta lucha? Que no se logra hacer lo que uno quiere. Como dice en Gálatas 5, 22, 23, en donde encontramos el fruto del Espíritu, porque el Espíritu produce un fruto y ese fruto tiene sus componentes, que es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu nos da todas las condiciones para que nosotros tratemos de vencer a la vieja naturaleza. Si nosotros logramos poner en práctica estos componentes del fruto del Espíritu, lógicamente vamos a tratar de vencer a la vieja naturaleza. Ahora, veamos que la naturaleza vieja puede ser vencida. Ya vimos aquí que si ponemos en práctica el fruto del Espíritu, se puede, pero hay algo más. En primer lugar, ¿cómo la naturaleza vieja puede ser vencida? Vamos a ver 4 formas de lograrlo. En primer lugar, pensar que estamos muertos al pecado, pero vivos. Romanos 6:11. Así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros tenemos en cuenta que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, entonces la situación nos va a ayudar a vencer a la vieja naturaleza. Otra forma, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Desafortunadamente no puede desaparecer, pero que no reine, que no sea el rey, sino que luchemos contra esta situación y no obedezcamos a nuestras concupiscencias.
La tercera forma, no presentar nuestros cuerpos al pecado. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es algo que también tenemos que luchar, pero nos ayuda a vencer a la vieja naturaleza, no presentando nuestros cuerpos al pecado, no estar a disposición del pecado, sino que recordemos que nosotros tenemos que presentar nuestros miembros a Dios, dice, como instrumentos de justicia. Y la última forma que les mencionaré es no satisfacer las concupiscencias de la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Que una cosa es que se presenten las concupiscencias porque posiblemente no las vamos a evitar, pero no tenemos por qué satisfacerlas. Entonces, eso es la lucha que tenemos que tener con la vieja naturaleza. Entonces, se dan cuenta de que aquí consideramos 4 aspectos importantes. Mencionamos primero los nombres que se les da a la vieja naturaleza, que la naturaleza vieja no se quita al aceptar a Cristo, que la naturaleza vieja se opone al Espíritu, pero que la naturaleza vieja puede ser vencida. Y aquí vimos 4 formas de lograrlo. Así es que ya queda en nuestro esfuerzo, en nuestro deseo de agradar a Dios, para que luchemos, para que la vieja naturaleza pueda ser vencida. Y con esto termino el tema, que es necesidad del nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta por qué es necesario el nuevo nacimiento? Bien, hasta la próxima, que Dios los bendiga.